Entonces vamos a iniciar la ponencia. En este caso tenemos la participación de Enrique Guevara Ríos, quien es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia. Asimismo, tiene una maestría en gerencia de servicios de la salud en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como les mencionaba, es especialista en ginecología y obstetricia por la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también obtuvo su título profesional por la misma casa de estudios. La experiencia profesional que tiene el médico es que actualmente es jefe del Departamento de Cuidados Críticos del INAM. Asimismo, es director del Instituto Nacional Materno Perinatal y miembro del Comité de Ética y Deontología del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. También es miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, coordinador de diversos proyectos, y también ha participado como miembro asociado de la Sociedad Peruana de Contracepción desde octubre del 2020. También es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces, nuevamente muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con el panorama de los derechos sexuales y reproductivos que viene desarrollando Intercurum en alianza con diferentes organizaciones, y lo cual me permite poder estar el día de hoy con ustedes. Como muy bien lo han señalado, yo trabajo para el Instituto Nacional Materno Perinatal, pero al mismo tiempo soy secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Vamos a ver un poco cómo es que los derechos sexuales y reproductivos deben aplicarse justamente en la prestación de los servicios de salud, y especialmente los de salud sexual y de salud reproductiva, ¿no? Yo no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, y bueno, empezaremos a desarrollar los diferentes temas que ya en algún momento ya lo hemos conversado. Acá diremos primero que vamos a ver algo sobre salud sexual, salud reproductiva, veremos lo que son derechos sexuales, derechos reproductivos, y finalmente veremos cuáles son esos servicios justamente donde se deben brindar todo esta atención de salud sexual y salud reproductiva. Entonces, recuerden que la salud sexual significa tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. Esto es libre de enfermedad, lesiones, violencia, discapacidad, dolor innecesario o riesgo de muerte. Esto que parece que no fuera así, realmente esto es lo que sucede en la vida real. Por eso que uno habla de la salud sexual. La salud sexual muchas veces no es como lo dicen acá, sino que más bien en los aspectos de la vida sexual, de repente la mujer es obligada a tener relaciones sexuales, por eso se habla de violencia, o le engañan a la mujer justamente para tener relaciones sexuales, o una mujer se puede infectar justamente por tener relaciones sexuales, se puede infectar de VIH, se puede infectar de hepatitis B, o de sífilis o otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso es que la salud sexual tiene que tener, tienen ustedes que tener un amplio conocimiento de todo lo que significa la salud sexual, y además, en el caso que hubiera necesidad, es importante que hayan servicios para que se pueda brindar justamente la atención en salud sexual. Igual sucede también con la salud reproductiva. La salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia en todos los asuntos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Cuando uno habla del sistema reproductivo, estamos hablando de la reproducción humana. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ver mucho con el embarazo, especialmente el embarazo en la mujer. Pero lamentablemente el embarazo no solamente es en la mujer, y el embarazo no solamente es un embarazo que es normal, vamos a decirle. Muchas veces se produce un embarazo en niñas de 10 años, o muchas veces es un embarazo producto de una violación, o muchas veces un embarazo sufre alguna complicación que pone en riesgo la vida de la mujer, o encima ella puede hasta morir justamente por un embarazo a veces planificado por ella, a veces no planificado.
Entonces, miren cuántas implicancias tiene la salud reproductiva, a eso se refiere la salud reproductiva. Y así como hay una salud sexual, que es todo lo relacionado a las relaciones sexuales, hay la salud reproductiva, todo lo relacionado ya a la reproducción humana, ¿no? Y esto va de la mano, entonces, justamente ya que tenemos una salud sexual, debemos tener nuestros derechos sexuales y también derechos reproductivos justamente relacionados a la salud reproductiva. Entonces, cuando uno habla de derechos sexuales, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, incluye el derecho de todos los individuos ¿a qué? A tomar decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos relacionados con su sexualidad. O sea, esto es un tema muy amplio, ¿no? O sea, mucho se habla sobre sexualidad humana, pero mucha gente tiene mucho temor en expresar lo que es su sexualidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de estigmas, hay una serie de creencias, mitos que no existen en la realidad. Pero eso hace que mucha gente se retraiga y no exprese justamente su sexualidad, porque si lo hace probablemente va a ser juzgado y eso no quieren, ¿no? Además, los derechos sexuales permiten a todos los seres humanos ser libres de discriminación, coacción o violencia en sus decisiones y vida sexual. Cada quien tomará la decisión que quiere en su vida. Ese es un derecho pleno para la libertad y sobre todo el derecho a decidir, también que siempre hablamos del derecho a decidir de cada persona. Si una mujer quiere tener relaciones con otra persona, pues ella tiene toda la libertad de hacerlo. Nadie le puede obligar ni nadie le puede decir que no lo haga. Cada ser humano es libre, pero también es cierto que eso obliga a que nosotros, sobre todo los que somos prestadores de salud, podamos brindar toda la información necesaria para que todas las personas puedan tomar sus decisiones libres e informadas. Por otro lado, dentro de los derechos sexuales, también esperar y exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. Lógico, esto es que tiene que haber una igualdad, ¿no? Igualdad al momento de las relaciones sexuales. Y en los derechos reproductivos, ¿qué significa derechos reproductivos? Si hemos hablado sobre salud reproductiva, hablamos sobre derechos reproductivos que incluyen los derechos de las parejas y los individuos a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva, incluyendo el número de hijos, cuándo tener un hijo, con qué frecuencia tenerlos, yo quiero tener uno, yo no quiero tener ninguno. Eso también es una decisión y es un derecho reproductivo de esa persona, que si una mujer no quiere tener hijos, pues nadie le puede obligar, es su derecho, ella es la que ha tomado esa decisión, pero si una mujer quiere tener 4 o 5 hijos, es su decisión de ella. Nosotros lo único que podemos hacer es informarle de todas las precauciones y todos los riesgos que pueden haber, y entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Además, dentro de los derechos reproductivos está el derecho a alcanzar el más alto estándar de salud sexual y salud reproductiva. Entonces, fíjense, casi la mayoría de derechos está referido a la libertad que tienen los seres humanos a tomar decisiones y al derecho también a acceder a una atención de calidad en todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Por eso es que todo esto se enmarca dentro de lo que es género, igualdad de género y equidad de género. Entonces, por género se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las responsabilidades, las percepciones y los estatus de las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños definidos socialmente. O sea, es la sociedad la que da esto, lamentablemente la que da esas definiciones. Y a veces hay sociedades que son muy rígidas o muy tradicionales y no están viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo a pesar de los grandes avances que hay en la humanidad. Y a eso se refiere también la igualdad de género, ¿no? Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres, los hombres, adolescentes, niñas y niños en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Claro, o sea, todos tenemos los mismos derechos. No porque yo soy hombre tengo más derechos que las mujeres. No es así, o que nosotros los adultos tenemos más derechos que los niños o las niñas, de ninguna manera. Y finalmente, la equidad de género se refiere a la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Así es, ¿no? Entonces es el mismo trato que deben recibir tanto hombres como mujeres.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo afirmó que las mujeres y los hombres tienen el derecho a alcanzar los más altos estándares de información y servicios de salud sexual y reproductiva, libre de discriminación, coacción y violencia. Miren, esto ya viene desde el año 1994, ¿no? En que se hablaba ya de que todos tienen el mismo derecho de alcanzar los más altos estándares de información y servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud. Por eso que es importante la reunión del día de hoy, porque justamente vamos a hablar con cuál es la implicancia, qué son esos servicios de salud. Para suerte de todos nosotros, en el Perú, los derechos sexuales y derechos reproductivos están protegidos como en el ámbito internacional. O sea, los derechos sexuales y reproductivos no es una cuestión solamente del mundo y no del Perú. Claro, nosotros también tenemos nuestras leyes. Están desde los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y también en diferentes normas que abordan los diferentes contenidos protegidos. Por ejemplo, la ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, o la ley 26842, Ley General de Salud, que también justamente protege todos los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y también podemos mencionar la Resolución Ministerial 6608 del 2004 del Ministerio de Salud, que aprueba las guías nacionales de atención integral de la salud sexual y salud reproductiva, entre otras normas legales. Estas son algunas, ¿no? Hay muchas más normas que justamente benefician a los hombres y las mujeres para el respeto total de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un enfoque basado en los derechos, fíjense, sitúa la salud y el bienestar de los individuos como un punto central en el diseño de políticas y programas. O sea, nosotros cuando todo lo que trabajemos o todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con ese enfoque de derechos. O sea, no estamos hablando de algo que vamos a exigir, que debería hacerse esto, no. Ya los derechos ya están establecidos hace muchos años dentro de la misma constitución política. Entonces, todos los seres humanos tenemos esos derechos y por lo tanto uno de los derechos principales es justamente el derecho a la salud. Ya desde el año 95 se decía que todas las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su embarazo y en los casos donde el aborto es legal, la mujer puede decidir interrumpir su embarazo, por ejemplo, y eso es parte de los derechos reproductivos. Entonces, por eso es que uno tiene que tener ese enfoque de derechos, o sea, desde arriba es totalmente válido que uno diga, por ejemplo, que quiere interrumpir su embarazo, pero también es válido que ella diga, yo quiero tener mi embarazo en las mejores condiciones. Entonces, el Estado tiene que garantizar a todas las mujeres de que el embarazo sea lo más seguro posible. Entonces, por eso es que dice que el enfoque debe estar basado en los derechos. Además, reconoce la importancia de la equidad e igualdad de género. O sea, sin embargo, como podemos ver, no siempre esto sucede así. Porque cuando empezó la pandemia de COVID, por ejemplo, a las gestantes prácticamente no las tomaron en cuenta en el momento que empezó la pandemia. Y recién después de más de un año, recién empezaron a vacunar, año y medio, recién empezaron a vacunar a las gestantes. Cuando las gestantes eran unas personas de mayor riesgo, era población de altísimo riesgo, porque no era uno, sino eran dos individuos. Y sin embargo, no se les tomó en cuenta. Yo pienso que ahí ha habido cierto grado de discriminación contra las mujeres. Y entonces no se tomó en cuenta también que tenían que tener su atención prenatal. Cerraron todos los consultorios. Y entonces las gestantes, ¿dónde se tenían que controlar? Entonces, eso son cosas que en la práctica diaria están yendo en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. El enfoque basado en los derechos se basa en acuerdos internacionales ya existentes de derechos humanos. Por eso les digo, eso del Cairo, de Beijing, todos esos derechos que el Perú ha firmado tiene que ponerlos en práctica. O sea, tiene que apoyar todo lo que el Perú ha firmado en tratados internacionales. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros podemos hablar de que hay una serie de servicios que tienen que brindarse para que pueda haber un respeto irrestricto de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Esto es, que sean servicios para la salud sexual y la salud reproductiva. Vamos a ir viendo algunos de ellos para que ustedes vean toda la amplia gama de
sitios donde uno tiene el derecho a tener una atención en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, desde ese punto de vista, todas las personas, y muy especialmente las mujeres, adolescentes y niñas, tienen derecho a la información y consejería sobre sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad. Todas. Todas las mujeres tienen derecho a acceder a servicios de planificación familiar, pero uno siempre va así, que vayan a planificación familiar, pero ¿a dónde va a ir? ¿Dónde tiene que ir? Pues a consultorio. Ahí hay un consultorio, miren, el consultorio de planificación familiar, pero al mismo tiempo también hay otro consultorio de planificación familiar de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. O sea, tenemos dos consultorios. En uno se puede aplicar el dispositivo intrauterino y el implante, por ejemplo, y en el otro se dan los otros métodos, pero además reciben mucha orientación y consejería. Es muy importante la orientación, consejería en planificación familiar. Sin eso, la mujer nunca va a poder tomar la decisión de cuál es el método que tiene que elegir. En este otro consultorio médico, lo que se ve son aquellas mujeres que requieren o que solicitan métodos definitivos, o sea, como por ejemplo la ligadura de trompas y también la vasectomía. Entonces, acá es donde justamente deben ir el hombre y la mujer para que puedan acceder justo a estos métodos definitivos, que son métodos quirúrgicos. También es importante, ya que si la mujer ha decidido tener un hijo, tener una adecuada atención prenatal. O sea, esto es antes, inclusive antes de que salga embarazada, la mujer debería recibir una orientación preconcepcional. Pero una vez que ya está embarazada, ella tiene derecho a una adecuada atención prenatal. ¿Dónde se hace esto? Esto se hace, como ustedes ven acá, en los consultorios externos. Estos son los consultorios externos del Instituto Nacional Materno Perinatal, donde ahora por la época de la pandemia el número es limitado, pero se está brindando atención tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, ahí es donde la mujer debe acudir para su atención prenatal. Este es un ejemplo. O sea, no todos van a tener esto, pero puede ser en el Hospital Nacional 2 de Mayo, o puede ser en el Hospital San Juan del Urigancho, o puede ser en el Centro Materno Infantil de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, o también puede ser en un centro de salud. O sea, hay varios centros de salud donde tienen su consultorio de atención prenatal, donde se brinda toda la atención a las gestantes. Además, la gestante requiere también tener un estudio ecográfico, porque sin eso, ahora ha avanzado tanto la ciencia que es importantísimo que se pueda hacer un diagnóstico ecográfico de cuál es la situación del feto al principio, sobre todo al principio y en la primera mitad del embarazo. Ya una vez que pasa la primera mitad, ya el feto está completamente formado, lo único que hace es ganar de peso. Pero sobre todo en el primer trimestre, no se olviden que se necesita lo que se llama una ecografía genética para ver si el feto no tiene algún criterio para decir que tiene malformaciones congénitas o algunas cromosomopatías. Pero al mismo tiempo también, cuando la gestante va a su atención prenatal, debe ir al laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio pues se va a hacer diagnóstico para ver si tiene anemia, si tiene infección urinaria, si está funcionando bien sus riñones, si funciona bien su hígado, si tiene infección por VIH, por SIDA, o si tiene infección por sífilis, o si tiene infección por hepatitis. Miren, eso es muy importante. Esto no se puede a última hora, ya en emergencia, empezar a ayudar a la mujer. La mujer tiene que saber de que todos esos exámenes tienen que hacerse al principio del embarazo, para que en todo caso el médico le pueda dar las recomendaciones que sean necesarias. Entonces, miren, eso es un servicio de atención prenatal, solamente atención prenatal, o también podría ser postnatal, o sea, después del parto, también puede ir al consultorio, también a pasar por análisis o por ecografías. Porque el otro gran servicio que se da, y que es parte de los derechos reproductivos, es la atención del parto. Miren que la atención del parto, el derecho que tiene toda mujer es de que el parto sea humanizado. ¿Qué significa eso? Parece redundante, pero significa que el parto sea vertical. ¿Qué significa vertical? Que sea en la posición que ella quiere. Ustedes están viendo acá, la mujer está en la posición media en cuclillas y se le va a atender el parto, o en este caso acá está media casi parada, gracias a estas camillas, y va a poder dar un parto en la posición que ella desee. Esto es un poco respetando sus ideas culturales de cada mujer. Pero algo más importante todavía que eso es que tenga el parto con su acompañante.
que la mujer decida, ese es un derecho de la mujer, que la mujer decida con quién quién quiere que le acompañe en el momento del parto. Porque ustedes deben saber que en todas las clínicas, en las grandes clínicas privadas, la mujer siempre está en un cuarto solo y da su parto, todo su trabajo de parto, y está acompañada de alguna persona. Entonces, es lo mismo que debe pasar en todo el sistema de salud, tanto en el Ministerio de Salud como en salud. Sin embargo, esto no sucede así, lamentablemente. El Instituto Nacional Materno Perinatal es uno de los pocos hospitales del Perú donde siempre está el acompañante. Puede ser su esposo, su conviviente, su pareja, su enamorado, puede ser la mamá, la tía, la prima, la hermana, hasta la abuelita ha estado. Pero eso le da una gran satisfacción a la mujer porque siempre las mujeres tienen un poco de temor y si tienen de compañía a alguien muy cercano, un familiar, esto resulta muy diferente. El pronóstico, tanto para la gestante como para el recién nacido, es diferente. Miren, y por último, el parto con analgesia. ¿Qué significa? Que es un parto que le pueden poner una anestesia epidural para que ella no sienta dolor. Es lo que se hace en todas las clínicas privadas, pero no se hace en la mayoría de hospitales del sector público. Entonces, eso es parte de sus derechos. O sea, estos derechos se convierten en obligaciones del sector salud y que nosotros tenemos que reclamar para que las mujeres pues tengan el mejor trato posible en un momento que es decisivo en la vida de ellas, que es como tener un parto. Pero esto del parto no acaba ahí también porque recuerden que en el parto también lo que se debe hacer es el contacto precoz piel a piel. ¿Qué significa? Que no bien nace el bebito o la bebita, inmediatamente se le coloca en el pecho de la mujer, si es que está bien, como ustedes están viendo acá en la figura, y que además todavía si puede empezar a dar de lactar, que empiece a dar de lactar. Entonces, miren, eso es muy importante. Y además, cuando ya se va a su sala de hospitalización, la mujer está haciendo lo que se llama alojamiento conjunto. ¿Qué significa alojamiento conjunto? Es que el bebito o la bebita y la mamá duermen juntos. Ya no hay una cuna, sino duermen juntos. Entonces, el bebito, ¿por qué es tan importante esto? Porque el bebito recibe el calor de su mamá, recibe la leche de su mamá y sobre todo es la parte afectiva. O sea, la mamá, el bebito recibe el cariño de su madre. Esto produce un nexo que no se va a romper nunca en toda la vida de ambos. Pero la atención del parto también no solamente es de la gestante, sino también del recién nacido. Y para eso hay la atención inmediata de recién nacido. Esta es una sala de atención inmediata de recién nacido que está en el centro obstétrico, que deben tener todos los hospitales del Perú y además servicios de hospitalización para los recién nacidos que nacieron con alguna complicación. Unidad de cuidados intensivos, miren, esa es una unidad de cuidados intensivos muy grande, la del instituto, tiene 30 camas, y una unidad de cuidados intermedios que tiene como 80 a 90 camas para los bebitos que necesitan cuidados intermedios. Pero además también, miren, hay un banco de leche humana. Banco de leche humana, que esa es una estrategia muy, muy buena para prevenir la muerte de los recién nacidos. Las mamás donan su leche, la leche se pasteuriza y esto luego se le da a los bebitos y esto ha dado resultados muy, pero muy buenos, mejorando notablemente la salud del recién nacido. Porque, ¿cuál es la idea dentro de los derechos reproductivos? Es que la mamá tenga el embarazo en las mejores condiciones, pero ¿para qué? Para que su recién nacido y ella estén en las mejores condiciones. No olviden de eso. Ese es un derecho reproductivo fundamental. Pero, como ustedes deben saber, no todos los embarazos pues son normales. Algo que tienen que recordar es como un axioma, es que todos los embarazos siempre tienen un riesgo. Si una mujer no está embarazada, no tiene riesgo de tener un aborto, no tiene que tener riesgo de tener una retención de placenta o que le dé preeclampsia. Pero cuando la mujer sale embarazada, ya empiezan los riesgos para ella. Entonces, por eso es importante la atención prenatal, un adecuado parto, pero igual se pueden presentar las emergencias. Y para manejo de las emergencias, se necesita pues un servicio de emergencia como ustedes que están viendo acá. Este es el servicio de emergencia del instituto, donde tiene varias salas justamente para la atención del triaje de las gestantes. Tiene salas de observación donde pueden esperar las gestantes mientras están esperando sus análisis. También hay sala de operaciones porque muchas mujeres durante el parto o del proceso del embarazo necesitan de emergencia
ser pasadas a sala de operaciones, que deben funcionar las 24 horas del día, pero así como deben funcionar las 24 horas del día, también el banco de sangre debe existir. Esto también es parte de lo que un servicio de salud reproductiva debe brindar, tener bancos de sangre. Yo les pasé alguna vez que la primera causa de muerte materna en el Perú era justamente la hemorragia, y muchas mueren de hemorragia porque no hay bancos de sangre en el Perú. Son muy pocos los bancos de sangre, o sea, eso es algo que se tiene que reclamar al Estado, de que hayan suficiente cantidad de bancos de sangre. Igual la paciente, la gestante, se puede complicar, pero mucho más severamente, y en esos casos se llaman morbilidad materna extrema, y para eso ellos necesitan unidad de cuidados intensivos maternos. Esta es una unidad de cuidados intensivos donde acá hay una cama, y luego acá hay 2 camas, luego está en el segundo piso. Esto está así por el problema de la pandemia, pero miren, el hecho de no haber habido unidades de cuidados intensivos maternas en todos los hospitales del Perú hizo que de 300 muertes maternas que tuvimos en el 2019, subiera a más de 400 muertes maternas el año pasado. ¿Por qué? Porque no hay unidades de cuidados intensivos. Y la unidad de cuidados intensivos, ¿qué cosa tiene? Tiene ventiladores mecánicos, que para una gestante que está con COVID es fundamental. Ustedes han escuchado un montón de veces que es necesario ventiladores mecánicos, que en una época no habían los ventiladores mecánicos, pero eso es lo que salva las vidas de las mujeres. Entonces, miren, eso también es un derecho de la mujer de ser atendida adecuadamente cuando tiene complicaciones graves del embarazo. También es importante los servicios de hospitalización, como ustedes ven acá, hay un servicio de hospitalización, casi 50 camas, ahí están, el servicio de obstetricia A, B, C, D. El A es donde están justamente los adolescentes, y es importante tener entonces servicios diferenciados de adolescentes. Fíjense que todo lo que yo les estoy diciendo son parte de los servicios que tienen que haber cuando uno habla desde un enfoque de derechos. Por otro lado, tienen que haber pues servicios de seguros de aborto, donde el aborto no sea contrario a la ley, por ejemplo, para aplicar el aborto terapéutico. Y también debe manejarse las complicaciones relacionadas con el aborto, manejo ambulatorio, el aborto incompleto con aspiración manual endouterino misoprostol. Miren acá, está nuestra sala de AMEU, donde a las pacientes vienen y se les maneja en forma ambulatoria el aborto incompleto. Y acá también muchas mujeres que han tenido un aborto terapéutico también se les maneja acá. Y acá tienen una sala de observación donde descansan un rato y luego ya se van a su casa. Este modelo debería también estar en todos los hospitales del Perú, pero lamentablemente no es así. Y no es así porque se desconoce pues de que todos los hospitales deberían tener este tipo de servicios. Prevención y tratamiento de la infertilidad, miren, hay un consultorio de medicina reproductiva, como ustedes ven acá, donde justamente se hace lo que se llama fertilización in vitro, es decir, que agarran el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, lo juntan y con eso se produce un embrión y lo colocan dentro del útero de la mujer. Esto es, usualmente solamente se hace en las clínicas privadas y tiene un costo muy alto. Entonces, esto también debe ser parte de la entrega de servicios cuando uno le da un enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque casi el 10% de todas las parejas en el Perú, entre el 10 y el 15%, no pueden tener hijos. Entonces necesitan un servicio de medicina reproductiva que les permita justamente alcanzar lo que ellos quieren, que es tener un hijo o una hija. Mira, yo les he puesto casi todos los servicios y seguramente que faltan más servicios que de repente ustedes pueden recordar. Y entonces, en todos estos servicios, la atención debe estar centrada en la paciente, en la mujer. Y lo que ahí se enfatiza es el consentimiento libre e informado. O sea, ya tenemos los servicios. ¿Qué hacemos en los servicios? Tenemos que promover el consentimiento libre e informado, que es, desde el punto de vista ético, es el principio de autonomía. O sea, nosotros queremos darle toda la información, pero una información veraz, no lo que a mí se me ocurre porque por mi creencia religiosa yo le voy a decir, no señora, no se haga un aborto terapéutico, eso es un pecado, eso yo no puedo decir. Yo tengo que decirle la verdad, mire señora, puede pasar esto, esto, esto. Entonces, eso es lo que, y respetando en todo momento sus derechos. Hay que involucrar a los clientes o a las pacientes en el diseño y evaluación de los programas. Claro, cuando ellos hacen comentarios sobre cómo ha sido la atención, cuando hay quejas, porque hay muchas quejas de las mujeres de cómo son atendidas, sobre todo en emergencia y en consultorios.
debe ser, toda esta atención debe ser ofrecida por un personal de salud técnicamente competente, compasivo y bien supervisado. Miren, competente. Recuerden que las competencias es no solamente tener conocimientos, sino destrezas, pero sobre todo la actitud. También esta atención integral en el cliente debe integrar o enlazar los componentes de los servicios. Claro, todos los servicios están de alguna manera entrelazados. Y fíjense que es importante garantizar la privacidad y confidencialidad en la consejería y tratamiento para todas las pacientes, para todas. O sea, no puede haber diferencias, todas, incluyendo las adolescentes. Esta atención en salud reproductiva implica tratar en forma cordial y respetuosa. Esto es algo que lamentablemente muchas veces se ha olvidado, y eso es lo que ahora se llama la violencia obstétrica. O sea, que es la violencia que recibe la gestante cuando acude a un establecimiento de salud y recibe de parte del personal de salud, o sea, de parte del médico, de la enfermera, de la obstetriz, del técnico, del laboratorista, del tecnólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no la tratan de esa manera, ¿no? Se molesta el personal, porque dice, ¿cómo? ¿Para qué viene? Que no sé qué. Ya le hemos dicho que no venga, y eso no está bien. Debe ser confidencial y privada. O sea, uno no puede estar diciendo, mire, la señora el que está en la cama 30 tiene un problema de un VIH. Eso nunca se puede hacer, pero se hace lamentablemente. Es importante averiguar todos los antecedentes de la señora. Una señora hace poco tuvo una gestación con una apendicitis, y la apendicitis ya había sido diagnosticada hacía 2 semanas, pero nadie le hizo caso a la señora, y al final ella vino acá, se hospitalizó, y efectivamente tenía una apendicitis, pero todo ya estaba como pegado en el abdomen. Es muy difícil operar así. Averiguar todo sobre la actividad sexual es importante, pero lógicamente hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Diciéndole que todo es confidencial, identificar factores de riesgo. ¿Quiénes son de riesgo en gestación? Aquellas mujeres que tienen muchos hijos, o aquellas mujeres que son muy jóvenes, ¿no? De 13, 14, 15 años. Siempre hay que, en toda mujer en edad reproductiva, o sea, entre los 15 y 49 años, que no tiene su menstruación, que no le viene su menstruación, siempre hay que descartar un embarazo. Hay que también hacer el examen de mamas, el examen de cuello, justamente para descartar el cáncer de mama o de cuello. Siempre hay que ver que no le estén maltratando a la paciente, y si es así, bueno, habrá que hacer la denuncia correspondiente. Hay que informar a la paciente sobre su estado de salud. Este informe es la principal motivo de queja de todas las pacientes. Doctor, no me dijeron nada. ¿Cómo es posible que no se hable a las pacientes sobre su estado de salud, ¿no? Y es muy importante brindar una adecuada orientación consejería. Los servicios de salud reproductiva y planificación familiar tienen la finalidad de satisfacer la demanda de las pacientes, respetando la libre decisión individual y de la pareja. En los casos que se debe ofrecer un servicio de salud, este debe incorporar información adecuada, asegurándose la comprensión de la misma por parte de la persona o la pareja. O sea, ¿de qué me sirve yo hablar tanto si después le pregunto, y la señora dice, ah, ya, sí, 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 y después se va y no entendió nada? Eso dicen muchas pacientes. Es que, doctor, no me acuerdo qué me dijo, no entendí lo que ella me decía. Entonces, uno tiene que siempre verificar, señora, a ver, ¿qué cosa ha entendido usted? ¿Ha entendido lo que es una T de cobre? Sí, que ya, ajá. ¿Ha entendido lo que es el implante subdérmico? Y te tiene que explicar, y si no, es el momento adecuado justamente para cambiar las opiniones, ¿no? Todos los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser accesibles y deben estar disponibles. O sea, ¿de qué me sirve que yo tenga acceso si está cerrado? Entonces, ¿para qué tenemos un servicio que va a estar cerrado cuando las mujeres así lo necesitan? Debe tener una adecuada infraestructura y equipamiento, ¿no? Los prestadores deben estar adecuadamente capacitados, por eso que tienen que haber horarios adecuados, precios accesibles, respetar los patrones culturales, patrones sociales y patrones religiosos. Yo una vez estaba en el Cusco, en el Hospital Lorena del Cusco, y estaba viendo que una señora tenía un parto, y estaba en la sala de partos, y la señora estaba en expulsivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya iba a salir el bebito, pero ya pasó una hora y no salía. Y no era su primer bebé, sino tenía como 3 bebitos. La señora, y yo le pregunté a los así, ¿por qué no quiere la señora pujar? No quiere, doctor, porque dice que siempre ha dado su parto en su casa, y en su casa siempre le ponen una manta y con eso da su parto. Pero entonces ponle pues la manta, le dije. No, pero es que acá en sala de parto no podemos usar esas mantas. ¿Sabes qué? Esa es su idea de la señora, respeta su cultura, dale la manta. Efectivamente, le dimos la manta y al ratito ¡pum!, se produjo el parto. Para que vean ustedes todos los patrones culturales que están bien arraigados.
así como patrones sociales o patrones religiosos. Es importante la competencia técnica de las personas que ofrecen los servicios de salud sexual y salud reproductiva, porque, o sea, tienen que conocer todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, y para eso, pues lógicamente tienen que tener amplios conocimientos para poder hacer una adecuada evaluación. Esto se ve sobre todo, es muy importante en aquellos casos de pacientes con VIH, con pruebas positivas para VIH. Acá hay que hacer hay que hacer una orientación consejería muy especial. Es igual cuando uno hace consejería de orientación en menores de edad, en adolescentes. También tiene que tener un tipo de lenguaje muy simple y que hay que verificar si es que el adolescente ha entendido. Cuando se hace una buena orientación consejería en un adolescente, ¿saben cuál es el primer método que eligen? ¿Es el implante o el dispositivo intrauterino? Aunque ustedes no lo crean, es lo primero que eligen. ¿Por qué? Porque se hace una adecuada orientación consejería. Es igual, es importante también ver el manejo del dolor cuando está en trabajo de parto, cuando está en el parto, cuando se le está haciendo una aspiración manual uterina, cuando se le hace una cesárea. También muy poco le explican a la mujer qué es lo que va a pasar, ¿no? Y también es importante las destrezas. Lógicamente, cuando yo voy a hacer el examen clínico, voy a hacer un examen ginecológico, tengo que hacerlo con mucho cuidado, con mucha suavidad, con mucho respeto, ¿no? A la mujer, y no traer a todos mis 5 alumnos, a ver, vengan a ver a todos el examen ginecológico. Eso no está bien, eso es violencia obstétrica. Los procedimientos como la aspiración manual uterina, que es en forma ambulatoria, deben ser adecuadamente realizados y siempre hacer un control y seguimiento. Pero tan importante como el conocimiento, tan importante como la destreza, es la actitud del personal de salud. Para asegurar justamente esta adecuada atención, hay que ver la interacción entre el usuario, o sea, la mujer y el prestador de salud, médico, enfermero, el que sea. Tiene que haber una adecuada actitud del personal hacia la paciente, porque la mayoría de mujeres tienen muchos temores y no los dice porque se siente cohibida por la manera como es tratada, ¿no? Entonces, averiguar sobre las relaciones sexuales, averiguar si fue el embarazo deseado o no deseado, hay que ver qué complicaciones o qué riesgos tiene de hacer complicaciones esa mujer, y ver también los métodos de planificación familiar y ver si es que ha tenido inducción del aborto, ¿no? En condiciones inseguras. Siempre no nos cansaremos de decir que si nosotros conocemos todo y cualquiera puede ser un orientador y un consejero, tiene que tener todos los datos al día para poder brindar la información. Por ejemplo, muchos dicen, no, para ponerte el implante primero tienes que ponerte la inyección de 3 meses. Y eso es un mito, eso no existe. Entonces, si nosotros sabemos que para ponerse un implante no necesita nada más que estar sana, entonces eso es lo único que necesita. Pero mucha gente le engaña y le dice, no, primero ponte la inyección y después vamos a ver si te va bien, entonces ahí te pongo el implante. Eso no es así, ¿no? Entonces es importante también invitar a la mujer a que exprese sus inquietudes. Nunca debemos juzgar. No tenemos por qué catalogar, ay, esta señora, ¿cómo es posible, señora? Pues usted deja de tener tantos hijos. Eso es violencia obstétrica. La confidencialidad, la privacidad y sobre todo la empatía, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y después hay otras cosas más que siempre tienen que tener los servicios. Por ejemplo, el registro de todos los pacientes, ¿no es cierto? Para poder tener todos los datos, todas las historias clínicas. Es importante el apoyo logístico para tener pues todos los medicamentos, insumos de planificación familiar. Es importante tener todos los suministros y medicamentos, pues por ejemplo, tener silocaína, que es para hacer la vasectomía, el hilo que se utiliza, el caldo crómico 2 ceros, la máquina de anestesia cuando uno va a hacer una cesárea, o las camas, esas que les he enseñado para el parto vertical. También es importante una serie de materiales educativos, que ustedes también han elaborado muchos materiales conjuntamente con la sociedad, y estos materiales impresos tienen el potencial de ofrecer información a toda la comunidad, ¿no? Entonces, la importancia de la salud reproductiva no está exclusivamente en la necesidad de que se planifique la familia, sino en la necesidad en general de planificar la reproducción, evitando el embarazo en ciertas circunstancias específicas mediante el conocimiento de la metodología anticonceptiva, la información, la orientación y disponibilidad. ¿Cuáles son los pasos para aumentar el nivel de satisfacción de nuestros pacientes? Poner al cliente siempre en primer lugar, proporcionar información sobre el servicio, ser cortés. Todo esto que yo les estoy diciendo lo pueden hacer ustedes con la población en general. Hay que demostrar mucho interés,
Hay que ser claros, demostrar mucha seguridad, hay que valorar el tiempo y respetar la privacidad y la confidencialidad. Debemos dar respuesta a sus problemas, debemos ser eficientes. El paciente ha venido por esto, entonces le doy una respuesta a esto, una respuesta clara, contundente, basada en evidencia científica. Hay que crear un ambiente positivo, ser muy sensible a las pacientes, sobre todo ofrecer educación. Bien, entonces ya para ir terminando, lo que tienen que hacer los gobiernos es revisar todas las leyes, políticas y prácticas y cambiar aquellas que impiden el completo ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Hay que asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas con enfoque en cuestiones de género a través de mecanismos eficaces de implementación y monitoreo, y fortalecer la infraestructura de la salud para mejorar la disponibilidad de servicios integrales y dar prioridad al financiamiento de atención en salud sexual y reproductiva. En conclusión, una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear. Y la libertad para decidir cuándo hacerlo o no, y cuándo y con qué frecuencia, ¿no? Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas tienen el derecho, no se olviden, tienen el derecho de tener acceso a información veraz y el derecho a disponer de servicios que le permitan tener el derecho a elegir sus opciones preferidas en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Yo creo que les he mostrado muchos servicios que brindan servicios de salud sexual y salud reproductiva y que tienen justamente ese enfoque de género que deben permitir la mejor calidad de la atención a todas las mujeres. Yo con esto termino mi presentación y les agradezco muchísimo por su atención y voy a estar muy atentos a las preguntas que pudieran ustedes hacerme, encantado yo de contestar. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a todas y a todos y seguramente vamos a tener oportunidad nuevamente de poder reunirnos y de repente solamente sería para conversar. Ojalá que a través de Interquorum podamos hacerlo y podamos solamente conversar. Ya ustedes tienen las bases de muchas de estas cosas y conversarlas, por favor. A mí me interesaría mucho poder ir conversando y compartiendo con ustedes más experiencias. Nuevamente, Interquorum, muchas gracias a ti, Milagritos, y será hasta cualquier momento. Buenas tardes.